Vamos a tener nuestra lectura bíblica, nuestra lectio divina, y en la clase pasada leímos el Salmo 104 del uno al 4, me parece, del 1 al 5. Hoy día lo vamos a hacer con Esteban, hermano Esteban, eh, del verso 10 al 14, Salmo 104, del 10 al 14. Amén. La lectura, mi pastor, en la Amén. Reina Valera del año 60. Amén. En nombre del Señor. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacía la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Amén. 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 Muchas gracias. Mire este Dios maravilloso, un Dios preocupado de toda su creación. No deja nada al azar. Es un Dios hermoso, un Dios maravilloso, un Dios que se preocupa de toda su creación. Muy bien, antes de hacer la presentación, eh, me gustaría preguntarles cómo van con sus trabajos, con su primer trabajo del video, que es el video del mal de Morgan Freeman, que tienen que entregarlo el 14. El 14 tienen plazo hasta el 14 en la noche. Y si tienen si el resumen que están haciendo les salió muy largo, ojalá no se extiendan más de 2 páginas en la descripción. En la reflexión, eso me interesa. Ustedes saben que yo evalúo la reflexión, cómo lo piensan, cómo lo están digiriendo, cuáles son sus críticas, cuáles son lo positivo y cuáles son las situaciones que pudiera parecer controvertida. Entonces, en la reflexión, la idea es que ahí se explaye en una página. Y la otra que sea descripción, punteos por último de los temas que trata, para no extenderse tanto, para que no les salga tan largo, sino que ustedes van viendo los fragmentos que va teniendo, en los fragmentos que va cambiando el, el- el- el protagonista que nos guía en el video y nos va contando. Ustedes entonces van tomando un apunte, una línea, 2 líneas de eso. Entonces ahí ustedes les va eh, les va a ir dando la idea de de qué es lo que va a reflexionar, porque a lo mejor lo que usted puede hacer es tomar apunte para después reflexionar, que le sirva ese apunte para hacer su reflexión, ¿ya? Si tiene que priorizar, priorice lo más relevante, lo que más relevante para usted. Si tiene que priorizar, diga, esto para mí es relevante, lo describo, ¿ya? Y lo reflexiono. ¿Ya? Así que para que no se haga un trabajo muy extenso. No es que yo no quiera leer los trabajos, sino que para que ustedes también no se vean tan abrumados. No quiero que se vean abrumados por el trabajo, sino que eh, lo hagan en la descripción, lo hagan bien sencillo nomás. ¿Ya? Bien sencillo. Así que no sé si hay alguna pregunta, alguna duda en relación a eso. Si les parece bien, si alguien se quiere alargar un poquito más, no hay problema. Yo voy a revisar todos los trabajos, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna situación con el trabajo que tiene que entregar ya este fin de semana. Si no, lo puede hacer por interno también, me puede preguntar y yo le respondo por interno, ¿ya? Muy bien.
Entonces, em, aquí está el versículo bíblico que hemos leído, que Esteban nos guió en la lectura bíblica del Salmo 104, del día al 14. Les quiero recordar las fechas para que ustedes estén al tanto. El 14 de septiembre, el próximo trabajo es el 19 de octubre, ¿ya? Espero que ya estén leyendo el capítulo, de a poquito vayan avanzando. Capítulo 1, Religiones Tribales de Hans Küng, ¿ya? Todavía tienen más de un mes para poder trabajar en aquello. Y con el 23 de noviembre terminamos en su trabajo lo mismo que están haciendo en este primer trabajo, ¿ya? Y aquí quedamos, en la clase pasada. Voy a tratar de pasar estas láminas, las voy a pasar rápida para entrar a China, ¿ya? Pero me quedaron algunas pendientes que me parece que son relevantes que la veamos sobre la religión en África. Y entonces aquí tenemos el texto sagrado, uno de los textos sagrados de los egipcios, que es el libro de los muertos, este que les mostré y que está en la foto también en la lámina, ¿ya? Este texto. El libro de los muertos es un libro aproximado de 1500 años antes de Cristo, ¿ya? Nosotros vimos el video de Morgan Freeman donde nos mostraba los textos marcados en las paredes de las tumbas de las pirámides de los faraones egipcios o de personas relevantes, ¿ya? ¿De qué trata este libro? Este libro. Yo les voy a leer una porción de este libro que me parece maravilloso. Pero ¿se trata de qué? De himnos, de letanías, de alabanzas, ¿ya? Que habla de la figura de un esclavo puesta en la sepultura para que sirva a su señor en el más allá, después de la muerte, como sustituto, ¿ya? Eh, es como la guía del traspaso de la muerte hasta llegar a su juicio. Fíjese que tiene que declarar, tiene que declarar con reverencia si ha cometido pecado, ¿ya? Entonces, si ha cometido pecado, tiene que enumerar los pecados. Si no los ha cometido, tiene que decir que no ha cometido pecado. Y enumera también una serie de acciones buenas, puede decir las cosas buenas que ha hecho. Entonces, llega el juicio, ¿cierto? Ese, su alma, su corazón, cuando llega al juicio, su alma, su corazón es pesado en una balanza, ya lo conversamos, ante diversos dioses. Está Osiris, está Anubis, está Maat, y como secretario, el que está tomando nota de lo que la persona está diciendo es Tot, ¿ya? Maat recuerda que es el dios de la verdad y la justicia, Maat, ¿ya? Y entonces, y está frente a un monstruo que se puede comer si es considerado falto. Si su corazón pesa más que Maat, es considerado eh, falto delante de la presencia de Dios. ¿Ya? Entonces, el libro de los muertos muestra una serie de instrucciones
una serie de cantos, de himnos, de alabanzas, de dichos, poéticamente hablado, para enfrentar la muerte en presencia de Dios. ¿Ya? Y quiero leerles, para que ustedes se den cuenta, hay un capítulo aquí de este libro que se llama La confesión negativa. Confesión negativa, y mire cómo se refiere a Dios. Dice, salve Dios grande, Señor de la verdad y de la justicia, amo poderoso, he llegado hasta ti. Permíteme contemplar tu radiante belleza. Sé tu nombre y también lo de los 40 dignidades, 42 dignidades que te rodean en la gran sala de la verdad y la justicia. El día en que se te rinde cuenta de los pecados ante Osiris. La sangre de los pecadores te sirve de alimento. Tu nombre es el Señor del orden del universo, cuyos dos ojos son las dos diosas hermanas. Es así que yo te traigo en mi corazón la verdad y la justicia, porque he sacado de él todo mal. ¿De dónde? Del corazón. He sacado del corazón, he sacado de él todo mal. Y aquí comienza una lista. Dice, yo no empleé la violencia con mis parientes. Yo no reemplacé la injusticia a la justicia. Yo no frecuenté a los malos. Yo no cometí crímenes. Yo no hice trabajar para mi beneficio con exceso. Yo no intrigué por ambición. Yo no di malos tratos a mis servidores. Yo no blasfemé de los dioses. Yo no privé al pobre de su alimento. No cometí actos execrados por los dioses. Yo no permití que un amo maltratase a un sirviente. Yo no hice sufrir al otro. Yo no provoqué hambre. No hice llorar a los hombres mis semejantes. Yo no maté ni ordené matar. Yo no provoqué enfermedades entre los hombres. Yo no sustraje la ofrenda de los templos. Yo no robé los panes de los dioses. Yo no me apoderé de las ofrendas destinadas a los espíritus santificados. Yo no cometí acciones vergonzosas en el recinto sagrado de los templos. Yo no disminuí la porción de las ofrendas. Yo no traté de aumentar mis dominios utilizando medios ilícitos, ni usurpando los campos de otros. Yo no manoseé los pesos de las balanzas, ni su ástil. Yo no quité la leche de la boca del niño. Yo no me apoderé del ganado de los campos. Y ahí sigue. Fíjese, fíjese cómo se enfrenta en la tumba que veíamos en el video de Morgan Freeman, es Mena, ¿cierto? Mena. Mena, aquí le vamos a poner nombre para que personifique mejor el texto. Mena se enfrenta a los dioses y se enfrenta al Dios Supremo y le dice, yo no hice esto contra mi prójimo, yo no hice esto contra mis parientes, yo no hice esto. ¿Se da cuenta? Está en juicio, ha muerto y está frente a Dios en juicio. Y Dios tiene que encontrarlo eh, que ha hecho lo bueno para que pueda entrar al paraíso. Este texto es un texto escrito antes que los libros de Moisés, por ejemplo, antes que los 10 mandamientos. Se les vino a la mente en los 10 mandamientos cuando leía, ¿no? Cuando dice, no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio,
no tomarás la mujer de tu prójimo. ¿Se acuerdan? Bien, este texto, este texto que les acabo de leer, esta confesión negativa, está escrito antes que es los 10 mandamientos de Moisés. Y si ustedes se dan cuenta, el parecido. Recuerde que la cultura egipcia es mucho antes que la cultura y los textos sagrados de Moisés. Recuerden que Moisés sale de Egipto incluso y después él confecciona los 10 mandamientos. Dios le da los 10 mandamientos a Moisés. Entonces, para que ustedes se den cuenta, qué hermoso, qué hermoso uno puede ver la sociedad egipcia completamente, eh, completamente conectada en su espiritualidad, en su religión, a los dioses, y siempre dentro de los dioses había un Dios supremo, un Dios creador, ¿ya? Y este, el libro de los muertos, entonces nos ayuda a comprender un poquito más esta, esta dimensión espiritual de los egipcios. Estamos hablando de por lo menos 3.500 años atrás. Muy bien. Aquí les puse otro texto, otro fragmento del texto del libro de los muertos. No te afanes primero por las riquezas, pensando que después las disfrutarás. Quien descuida el momento presente desperdicia todo lo que tiene. Como una flecha que atraviesa el corazón, el guerrero no sabía que venía. Así le arrebatarán la vida antes de saber lo que tiene. Y aquí hay otra frase. El problema de la existencia humana es el olvido de la esencia divina del ser y la identificación con el cuerpo como el ser. Muy bien, entonces ahí tenemos un atisbo de algunos de los libros sagrados de los egipcios que los llevaban y los confrontaban en la hora de la muerte. ¿Qué es lo que hay dentro de la religión egipcia? Hay zoomorf- zoomorfismo y antropomorfismo. Zoomorfismo tiene que ver con la representación de animales, ¿cierto? Con cuerpos humanos. Y el antropomorfismo que tiene que ver con cuerpos humanos, el, el, eh, el, el dios a quien quieren representar. Por ejemplo, Horus con cabeza de halcón, Anubis con cabeza de chacal, Tot con cabeza de ibis. Ibis es es un ave con un pico largo como de zancudo, ¿ya? Eh, y otros eran antropomórficos como Osiris, como humano. Antropo, la palabra antropo de hombre, ¿ya? También tenían triadas de dioses, triadas, o sea, tres dioses. La idea de tres dioses en una misma dimensión. Por ejemplo, en ciudades se adoraba a triada de dioses, un padre, una madre, un hijo. ¿Ya? La más importante fue la triada de Tebas, Amón, Mut y Consu, triada de Memphis, Taf, Taj, Sehmet y Nefertum, y la triada de Abidos, Osiris, Isis y Horus. Eran triadas de dioses, una especie eh, de tres dioses. Bueno, ya conversamos sobre el juicio, cómo era el juicio. Se pesaba la balanza, una pluma de Maat. Maat era la verdad y la justicia, ¿cierto? Y el monstruo que devoraba al que llegaba en pecado y no lograba justificarse ante Dios, el monstruo que se lo comía era Amit. Era como una especie tenía un hocico como de cocodrilo, ¿ya? Amit se llamaba.
El panteón de los dioses egipcios, nosotros algo hemos escuchado, ¿cierto? El dios Ra, que es el dios sol, Osiris, que es el dios de la resurrección, de la agricultura y del inframundo, Set es el dios revivido por Isis, Isis, la diosa de la maternidad, la magia, la protección, la fertilidad. La esposa de Osiris era la madre de Horus. Horus, dios del cielo, de la guerra, protector de los faraones. Anubis, el dios de la momificación y del más allá. Maat, la diosa de la verdad, la justicia, el orden cósmico, la armonía. Set, el dios del caos. Todos tenían, todos los eh, eh, tenían representación, ¿ya? Tot, el dios de la escritura, de la sabiduría, ¿ya? De la ciencia, de la magia, representaba la cabeza de Iris. Aquí está una foto para reconocerlos, ¿ya? Una imagen. Osiris, Isis, Ra, Anubis, Nun, Amun. Este es el panteón egipcio, ¿ya? Entonces eran zoomórficos y antropomórficos. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Y las tremendas pirámides que hemos conocido, que todavía están a la vista, también una palabra sobre ellas. ¿Qué representan estas pirámides? Estos tremendos monumentos eh, representaban algo, ¿ya? Como tumbas, ¿cierto? De los faraones, como símbolos de poder, como símbolo de autoridad tanto del faraón en este caso, como de la religión a la cual profesaban y al dios y a los dioses que profesaban. ¿Ya? También era preservación del alma y del cuerpo con la momificación. Muy bien. Y ahí tenemos entonces algunas pirámides que ustedes ya conocen, han visto, ¿cierto? Que son monumentos tremendos que quedaron como evidencia de esta cultura y de esta religión egipcia, ¿ya? Ahí tenemos Micerino, ¿cierto? Keop, Kefren, eh, la pirámide acotada, la pirámide roja y Diezer, alguna de las pirámides en Egipto. Y por último, para terminar ya las religiones del África, eh, ¿cómo estaban confeccionadas estas pirámides? Aquí encontré una imagen que nos ayuda un poco. Por ejemplo, aquí está la entrada de la pirámide. ¿Ya? Tiene un corredor, tiene un templo funerario, tiene una galería de identificación, tiene la cámara, aquí la cámara funeraria, tiene losas y tiene cámaras funerarias abandonada. Así están construidas por dentro, ¿ya? Símbolo de poder, símbolo de autoridad, símbolo de, de la conexión, de la conexión con Dios, ¿ya? Hacían grandes monumentos para mostrar su integridad a Dios. Muy bien, muy bien. Entonces, eso me quedó pendiente de la clase pasada. Ahora vamos a entrar a las religiones chinas. Mire el templo este.
Es un templo confuciano, ya en Chile, en Corfú, del salmo que leímos. Ahí están las fechas. Ahí tenemos a China. Este es un mapa político de China, para ubicarnos más o menos, ¿ya? Mar Amarillo, ¿cierto? Y toda esta extensión tiene China. Uno de los, hasta hace poco, hasta el año pasado, era el país con más habitantes en el mundo, con 1.400.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000.4. ¿Quién lo desplazó a China hoy día? Es India. Ya vamos a conversar de India. Pero India tiene, por lo menos tiene eh, 500 millones más aproximados, ¿ya? Pero está muy justo en sus habitantes. Un poco de historia para poder introducirnos a esta cultura milenaria y poco conocida, ¿ya? Por ejemplo, la China preimperial, hasta el 221 antes de Cristo. Una de las primeras dinastías viene del 2000 antes de Cristo. O sea, si le contamos nuestros vienen siendo, estamos en el 2000, más de 4.000 años de historia, ¿ya? Más de 4.000 años de historia desde que se inician las primeras dinastías. Pero antes de eso, también lo vamos a remontar un poquito, lo vamos a contar. Solo mencionar nomás, porque tengo un pequeño video que va a explicar esto. Tenemos la dinastía Xia, la dinastía Chan, la dinastía Zhou, ¿ya? Todas estas antes de Cristo. Después, las dinastías hasta 1912. Mire, todas las dinastías. Una de las conocidas que nosotros conocemos, por ejemplo, eh, la dinastía Ming. ¿Les suena la dinastía Ming? La dinastía Qin. Son las más conocidas porque están más cerca de nuestro periodo, ¿ya? Eh, Perdón, a ver, tengo un video para ilustrar esto. Voy a ver. Ya, me dicen si no se escucha, ¿ya? La historia de China comienza con Nuwa y Fuxi, dos criaturas mitológicas que crearon a los humanos a base de arcilla con el objetivo de que fuesen sus compañeros. Los humanos eran gobernados por los 5 emperadores: el emperador amarillo, Xuanchu, el emperador Ku, el emperador Yao y el emperador Shun. Estos emperadores eran también mitológicos y se les conocía por ser pacíficos y benevolentes con los humanos, quienes se habían asentado en el río Amarillo. Pero la historia de este país como una sociedad establecida y organizada se remonta a la dinastía Xia. Su nombre significa dinastía del verano y duró desde el siglo XXI a.C. hasta el siglo XVI a.C. Es considerada la primera dinastía de China. Su líder fue Yu el Grande, a quien se le dio el título después de haber construido canales para evitar que fuertes inundaciones terminaran con la existencia de las civilizaciones. Su estructura de gobierno permaneció sin cambios durante un milenio. Los humanos comenzaron a formar comunidades alrededor del Valle del Río Amarillo, mejor conocidas como las civilizaciones del Río Amarillo, quienes, en algunas historias antiguas, ayudaron a Yu el Grande a defenderse de las inundaciones. Siglos después se les reconoció como los Han, y actualmente son el grupo étnico principal en China. Sin embargo, no eran el único grupo que habitaba en la zona, pues existían otras civilizaciones en el norte, sur y oeste. El primer estado chino fue el estado Shang, que estaba al servicio de la dinastía Xia. Bajo el poder de su líder, Cheng Tang, se enfrentaron a la dinastía Xia y lograron derrocar a Ye, el último líder de la primera dinastía. Así comenzó el gobierno de la dinastía Shang, una civilización basada en la agricultura y complementada por la ganadería y la caza.
En el año 1046 a.C., la dinastía Shang fue derrotada por Zhou Guogang, el líder del clan Zhou, y dio paso a la tercera dinastía de China, la más duradera. La dinastía Zhou tenía un gobierno en el que el poder se dividía entre varios jefes militares. Todos ellos respondían a un rey. De esta manera, el rey de la dinastía debía asegurarse de que los jefes militares estuvieran felices. Esto le resultó difícil al rey Zhou, el 12º líder de la dinastía Zhou. Zhou había rechazado a su esposa, que provenía del estado Shen, y en consecuencia el estado se rebeló en su contra y lo derrocó del trono. Sin el rey Zhou, los jefes militares se coronaron líderes de sus propios estados, periodo que se le conoce como el periodo de las primaveras y los otoños. Pronto la rivalidad entre los estados desembocó en el periodo de los reinos combatientes, que luchaban por el control absoluto de la nación. Hacia el año 256 a.C., el ejército del reino de Qin ganó la lucha contra el resto de reinos y volvió a unir al país bajo una misma dinastía, la dinastía Qin. El líder asumió el nuevo título de emperador y se convirtió en el emperador inicial, Qin Shi Huang. La dinastía Qin tenía autoridad absoluta en todo el país, pero al norte se encontraba con una amenaza, la tribu de los Xiongnu, ancestros de los mongoles. A menudo los Xiongnu asaltaban la dinastía y la saqueaban. La dinastía Qin respondió con campañas militares en las que se construían muros en ciertos puntos importantes de la frontera para evitar los asaltos y ataques. Estas fueron las bases para lo que después se convertiría en la gran muralla china que todos conocemos hoy. El emperador Qin Shi Huang con los años comenzó a obsesionarse con encontrar la cura de la muerte. Probó remedios, medicamentos y pociones, pero una de estas terminó con su vida. Los nobles intentaron coronar a su hijo como el siguiente emperador y lo manipulaban y trataban como una marioneta. Esto resultó en que los estados de la dinastía lucharan entre sí con el objetivo de obtener el poder del país. El estado Han fue el ganador y dio lugar al comienzo de la dinastía Han. Con el país bajo control de esta dinastía, sucedió un periodo de prosperidad. La agricultura, la industria y el comercio se desarrollaron. Al sur de China aparecieron dos reinos, Naniue y Minihue, pero fueron abatidos por las fuerzas militares de la dinastía Han. Al mismo tiempo, el ejército se dirigió al norte para luchar contra la confederación Xiongnu. En esta expedición se inauguró la ruta de la seda y puso en contacto a China con varias tribus nómadas con las que se llevó a cabo acciones de comercio. Con esto comenzó la época dorada de China, en la que se dieron avances para desarrollar el arte, la cultura y la ciencia. También se introdujo una nueva religión que provenía del oeste, el budismo. Durante la dinastía Han finalmente se puso fin a los ataques de los Xiongnu y lograron expandir su comercio con el oeste. Hacia el año 222 después de Cristo se dio la caída de la dinastía Han y el territorio fue dividido en tres reinos, Wei, Shuhan y Wu, los cuales disputaban la continuidad del reinado de los Han. En el año 280 después de Cristo, los tres reinos se unificaron bajo la dinastía Jin. Sin embargo, los pueblos nómadas del norte habían formado varios estados y gozaban de una larga tradición familiar. Los estados conquistaron las capitales de la dinastía Jin, Luoyang y Chang'an, y lograron que la dinastía desapareciera del norte de China. Esta zona después se dividió en 16 reinos. Los ataques en el norte provocaron que grandes números de habitantes se trasladaran al sur del país y la dinastía Jin continuó su gobierno hasta el año 420. No fue hasta el año 581 que se instauró una nueva dinastía, la dinastía Sui, y 8 años más tarde, en el año 589, esta dinastía finalmente consiguió unificar de nuevo al país. Con esta dinastía se amplió la Gran Muralla China y se promovió la religión budista. En el año 617, el emperador Sui fue asesinado y el poder fue tomado por Li Yuan para fundar la dinastía Tang. Esta dinastía se expandió hacia el norte y el este, donde los coreanos habían invadido un territorio. En este momento sucedió una segunda época dorada, pero para el año 906, China se encontraba inestable debido a las guerras regionales entre los 10 estados en los que estaba dividida. El sur fue conquistado y unificado por la dinastía Song, pero el norte permanecía bajo el poder de grupos nómadas con influencias chinas. Uno de estos grupos consiguió formar la dinastía Qin y su objetivo era derrotar a los Song, pero mientras estas dos dinastías luchaban, en el norte la confederación de los mongoles tomaba fuerza. Rápidamente, los mongoles formaron su propio imperio al norte de China, un imperio de gran tamaño y bien organizado. Financiaban su permanencia con ataques a gran escala. Las dinastías Qin y Song no podían con los movimientos rápidos del combate de los mongoles, ya que su estrategia estaba basada en guerra relámpago. El líder de los mongoles, Genghis Khan, consiguió la conquista de las dinastías y su nieto, el gran Khan Kublai, fundó la dinastía Yuan en 1271. Los mongoles introdujeron sus tradiciones y costumbres, las cuales se mezclaron con aquellas de Asia del Este, aumentando el comercio y la tecnología del Imperio Yuan.
Pero esto no duró mucho tiempo, pues una crisis de inflación, desastres naturales e inestabilidad puso el imperio a prueba. La población china comenzó a preguntarse si realmente los beneficiaría que los mongoles de Yuan dirigieran el país, y pronto varias rebeliones se llevaron a cabo. Entre estas rebeliones estaba un líder rebelde de origen humilde, Su Yuanzhang. Él logró enviar a los mongoles de regreso a Asia Central, fundó la dinastía Ming en 1368 y se declaró el primer emperador. Tras una guerra civil, Yongle, el hijo del emperador, toma el poder y traslada la capital del imperio a Pekín. Durante su reinado, China se convirtió en la primera potencia marítima del mundo y surgen contactos comerciales con Japón, los portugueses en Macao y los españoles en Filipinas. Las últimas dos dinastías de China, la dinastía Ming y la dinastía Qing, precedieron el periodo moderno chino y compartían similitudes con sus políticas. La primera, el aislamiento. Ambas dinastías aplicaron medidas agresivas de autodefensa en un entorno de xenofobia con los territorios de alrededor. Con esto recortaron los fondos para la marina y los utilizaron para otros proyectos como la Gran Muralla. La segunda similitud, ambas dinastías mantenían un mal manejo de dinero y no eran capaces de hacer comercio con potencias extranjeras más allá del puerto de Cantón. Esto aumentó la necesidad de apoyarse en sí mismos y disminuyó su esfera de influencia con otras naciones. Y la tercera similitud, ambas dinastías no pudieron reconocer la amenaza que tenían las potencias que estaban en las aguas de alrededor, las mismas que influyeron directamente en la caída del sistema de dinastías al comienzo del siglo XX. En 1911 sucedió el levantamiento de Wuchang, la rebelión contra la dinastía Qing que provocó la revolución que acabó con la derrota del último emperador Qing en 1912. El líder revolucionario Sun Yat-sen regresó de Estados Unidos al enterarse del levantamiento. Es nombrado presidente de la República de China, pero tras llegar a un acuerdo con el militar Yuan Shikai, lo nombró presidente. Sin embargo, en 1915, Yuan Shikai se declaró emperador y la oposición contra él en el país creció. Sun Yat-sen volvió del exilio, se instaló en Cantón y formó un ejército con el que consiguió conquistar gran parte de China y estableció la capital de la República de China en Nankín. Chiang Kai-shek, el sucesor de Sun Yat-sen, fue nombrado presidente y tuvo que enfrentarse al Partido Comunista Chino y al imperialismo japonés que comenzaba a presionar a China. En 1931 se da la conquista japonesa de Manchuria y en 1937 el ejército japonés inicia una invasión a China. Con el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, Japón abandonó sus conquistas y China recuperó el territorio de Manchuria. Entonces, en 1947, sucedió una guerra civil causada por una rebelión armada organizada por el Partido Comunista contra el Kuomintang, el Partido Nacionalista Chino. Sin embargo, el Partido Comunista venció al ejército de la República y el Kuomintang huyó a Taiwán, donde esperaba volver a conquistar el territorio, pero no lo consiguió. Mao Zedong, líder del Partido Comunista Chino, declaró el inicio de la República Popular China el 1 de octubre de 1949 en la ciudad de Pekín. Permaneció como líder hasta su muerte en 1976. Su periodo bajo el poder estuvo marcado por eventos sociales y políticos, uno de ellos siendo la política de alfabetización por parte del Partido Comunista. Su sucesor, Deng Xiaoping, estableció reformas económicas impulsando la economía china a un nivel muy alto. El actual presidente Xi Jinping tomó el poder en 2013. ¿Conocías la historia de China? No olvides darle like a este vídeo si te gustó. Y para no perderte ninguno, suscríbete si aún no lo has hecho. Hasta el... Muy bien, todo un poco rápido porque un video que a veces parece un poco raro, ¿cierto? Escuchar tantas palabras que uno como sociedad occidental no las tiene en su vocabulario, ni el tipo de líderes, ni el tipo de, de emperadores, y pasa porque no conocemos este tipo de culturas, o la conocemos muy de afuera, o la conocemos eh, por otras vías. Y esas vías de repente también llegan bastante prejuiciadas hasta nosotros. Esta idea es solamente para que profundicemos un poquito y conozcamos un poquito esta cultura, una cultura, si ustedes se dan cuenta, una cultura milenaria, tiene miles y miles de años, no tiene nada que ver con nuestra cultura occidental. Nuestra cultura occidental es una cultura muy moderna. Recuerden ustedes que, que todos los saberes que nosotros tenemos y que hemos aprendido
vienen del siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX. Esto también le permite decir, por ejemplo, que la democracia liberal que nosotros conocemos bien, también viene del siglo después de la Revolución Francesa, 1789, siglo XVIII, y se instala una monarquía absoluta y después recién se viene con la democracia estadounidense en 1776, si no me equivoco, 1776, también fin del siglo XVIII, se empieza a tener algo muy moderno que nosotros conocemos como democracia liberal. Sin embargo, China tiene una cultura milenaria que ha venido asimilando a sí misma de miles de años. Entonces, uno no podría decirle a China, me pongo en el papel de occidental, ¿cierto? Y le digo a China, nosotros queremos que ustedes sean como nosotros. O sea, que Estados Unidos le diga, Estados Unidos es un estado moderno, un estado de- del siglo XVIII, ¿cierto? Siglo XVIII, le diga a China, queremos que tú tengas una democracia liberal como la nuestra. Parecería medio, a nosotros nos parece como lógico, una democracia liberal, pero a los chinos no les parece nada de lógico porque los chinos tienen una, una historia milenaria que han venido construyendo así de una manera muy rápida, la hemos visto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto es un acercamiento, un breve acercamiento. Eh, por ejemplo, habíamos visto, habíamos visto la síntesis, el invento, fíjese, mire, aquí el invento del papel, ustedes saben que el invento del papel, en el 105 después de Cristo, los chinos perfeccionaron el papel, en el 105 después de Cristo. Los europeos recién lo vinieron a perfeccionar y a conocer en el siglo 13, 13 después de Cristo. Si ustedes se dan cuenta, en China, en la dinastía Han, estamos en el siglo segundo. En Europa, en el siglo XIII. La pólvora, en el siglo noveno, en China, con la dinastía Tang. En los europeos, en el siglo XIII también. La imprenta, en el siglo XI. Los chinos tienen su imprenta ya en el siglo XI. Los europeos con la imprenta de Gutenberg en el siglo XV. Noten las diferencias. Lo que hacen los europeos un poco es redescubrir o reaprender de lo que los chinos han inventado. Ustedes se dan cuenta. El tema de en la brújula, por ejemplo, en la dinastía Han en el siglo I antes de Cristo, los europeos en el siglo XII después de Cristo. La porcelana en la dinastía Tang en el siglo VII al siglo IX después de Cristo perfeccionaron la técnica de producir porcelana. Los europeos lo hicieron en el siglo XVIII. Los chinos se lo vendían a los ingleses. Los chinos comían y tomaban té chino en porcelana china. Se den cuenta. La seda. Todos los reyes europeos, los reyes, los emperadores, la clase noble de Europa se vestía con seda china. Los chinos, la seda china viene de, del 1600, miren, 1600, 1500 antes de Cristo. Tenían la seda, la ruta de la seda, se conoce. Los europeos se introdujo la seda en el siglo VI después de Cristo. ¿Ya? Y nunca alcanzó una calidad, no pudieron hacer una seda como la hacían los chinos. El arado de hierro fundido, por ejemplo,
en la dinastía Han, en el siglo segundo antes de Cristo, ya tenían el arado de hierro. Los europeos lo hicieron en el siglo XVII después de Cristo. Muy bien. Ahí tenemos la China, la República China moderna y la República Popular China, hasta el presente. Y otra cosa que también sería interesante decirlo, aprovechar de que estamos en esta, aquí, otra cosa que es interesante decir aquí es que la revolución industrial, no sé si se los comenté, pero la revolución industrial de los ingleses se la enseñaron, también se la enseñaron los chinos. Ellos fueron los que llevaron el hierro, el acero a los ingleses, le vendieron el acero y entonces a partir de ahí los ingleses pudieron hacer su revolución industrial. ¿Ya? Muy bien. Fíjese que la historia de China por lo menos debe tener 500.000 años. El hombre de Pekín, por lo menos 500.000 años. ¿Ya? Para que tome una dimensión de la historia del hombre en la China antigua, en la China prehistórica, en la China paleolítica. Después llega lo que se ha denominado como el Homo sapiens en el 100.000 antes de Cristo. ¿Ya? Después, cómo van eh, aumentando su territorio en el 5.000, por ejemplo, en el 7.000 antes de Cristo, en el 5.000 en Daxi, en el 5.000, 3.000 en Yanchao. Se lo voy a saltar. Aquí también se ve el crecimiento que vimos en el video. Por eso, por eso lo estoy. Estas son algunas evidencias de cómo enterraban a sus muertos en la antigüedad. Estamos hablando de descubrimientos que se han hecho ahora en el siglo XX, pero que son de 5.000 años atrás. Este es un descubrimiento de cómo enterraban a los muertos en China. Hay una foto más amplia. Ahí está los lugares arqueológicos donde han estado investigando sobre el hombre del Neolítico, ¿ya? De las evidencias arqueológicas que han encontrado en tierras chinas, ¿ya? Como hay, por ejemplo, ahí hay cuerpos, esqueletos de, de chinos antiguos. ¿Mm? ¿Y qué es lo que se han encontrado? Ahí hay una forma de ser humano ahí que se marca en esa tumba. Entonces, me fui, fui para aquí. Ya. Entonces ahora, ¿estoy mostrando? No estoy mostrando. Denme un segundito. Les voy a mostrar otro video ahora de las etnias chinas, para que tengamos un breve atisbo de la.
En este video trataremos de describir la complejidad y características de los pueblos indígenas y minorías étnicas del subcontinente chino. China es un país muy antiguo, con diferentes dinastías y gobiernos. Existe desde hace mucho tiempo, manteniendo con persistencia sus principales rasgos culturales y lingüísticos. Una de las principales características es la predominancia demográfica de un grupo étnico, con el que se ha identificado la mayor parte de la población durante muchos siglos, incluso milenios. Es la nación Han. En la actualidad, el grupo étnico de los Han constituye el 91% de los 1.400 millones de habitantes de la República Popular China, o sea, 1.280 millones de personas. Este grupo también representa 98% de la población de Taiwán, 75% de Singapur y casi el 20% de la población mundial. Pero en la República Popular China hay otros grupos étnicos que, si bien son muy minoritarios, tienen en conjunto una población significativa. Estos grupos comprenden el 8.5% de los habitantes de China continental, o sea, 120 millones, y están representados por 56 grupos étnicos oficialmente reconocidos. Hay que hacer notar que, a diferencia de lo que sucede en Europa y el Medio Oriente, en China no hay prácticamente religiones teístas. Existen las creencias ancestralistas, basadas en la reverencia a los antepasados, el confucianismo, que reposa fundamentalmente en reglas de conducta y de urbanismo, y el budismo y el taoísmo, que más que nada son filosofías de la vida. Por esa razón, el proselitismo y la intolerancia religiosa no han sido factores tan importantes en la vida cultural y política como lo han sido en el Medio Oriente y en Europa. O sea, que las minorías en China tienen más bien características culturales y lingüísticas, y por supuesto históricas, pero no religiosas. En los hechos, algunos de estos grupos minoritarios han tenido importantes roles políticos en la historia china. Uno de estos fue la dinastía Yuan, que se basó en la supremacía de los mongoles de 1271 a 1368, después de la Era Común. Otro fue el caso de la etnia manchú, del noreste del país, que controló China a través de la dinastía Qing, desde 1644 a 1912. Por esa razón se subraya la relativa estabilidad política y cultural china basada en las mayorías Han. El origen de esta etnia china se remonta a la dinastía de ese mismo nombre, Han, que reinó del 206 antes de nuestra era al 220 de la Era Común, y que le dio el nombre a la etnia y a la nacionalidad, creando una identidad cultural propia a base de estandarizar costumbres y lenguas a partir de la constelación de diferencias de costumbres entre las diferentes culturas del subcontinente. Los territorios habitados tradicionalmente, o los Han, presentan una alta densidad, mientras que los de las minorías nacionales son mucho más extensos, pero menos poblados. Mientras las épocas doradas de esplendor económico y cultural de China han transcurrido durante dinastías dominadas por la etnia Han, como la dinastía Ming o Tang, la mayor extensión del imperio y más territorios conquistados han sido durante dinastías de grupos minoritarios, como los Yuan, que son mongoles, o los Qing, que son manchú. Describiremos algunas de las principales etnias minoritarias del subcontinente chino. Primero, la etnia Zhuang, que son un pueblo de habla tai, que mayoritariamente vive en la región autónoma Guangxi, Zhuang, en el sur de China. Algunos Zhuang viven en otras provincias como Yunnan, Guangdong, etc. Su población es de aproximadamente 18 millones,
con lo que constituye la minoría más numerosa del país. La segunda minoría son los hui, que está compuesta principalmente por musulmanes que hablan chino y que, si bien están distribuidos en todo el territorio, se encuentran sobre todo en las provincias noroccidentales del país y en la región Xinjiang. Su cultura se diferencia en que han desarrollado prácticas dietarias o ceremoniales diferenciales características de la religión islámica. En tercer lugar, están los manchúes, que son una minoría étnica que habitaba y habita en la región de Manchuria, en el extremo noreste del país. Parte de la dinastía Jing y la dinastía Qing, desde el 1616 al 1912, fueron establecidas y gobernadas por manchúes, que descendían del pueblo Yurchen, que ya había establecido una dinastía en el siglo XII de la Era Común. Los manchúes forman la rama más grande de los pueblos tunguses y se distribuyen por toda China, pero sobre todo en el norte, y forman el cuarto grupo étnico más grande del país. Alrededor de la mitad de la población manchú vive en Liaoning y una quinta parte en Hebei. También hay importante población manchú en otras provincias, incluyendo en Beijing. Su población total es de 10.3 millones de personas. En la actualidad los manchúes ya no hablan manchú como lengua principal, sino mandarín. La lengua manchú está prácticamente extinta. Los uigures son un grupo étnico túrquico, musulmán en general, y que se localiza en Asia Central y Centro-Oriental. Y en China habita la región autónoma de Xinjiang Uigur. Tradicionalmente han habitado una serie de oasis distribuidos en el desierto Taklamakan, en la cuenca Tarim. Estos oasis existieron tradicionalmente como estados independientes y fueron controlados políticamente por varios imperios y poderes nacionales, incluyendo China, los mongoles, los tibetanos y varios reinos túrquicos. Su población aproximada son 12.8 millones de habitantes. Otra minoría étnica son los miao, un grupo de pueblos relacionados lingüísticamente que viven en China y en el sudeste asiático, particularmente en las zonas montañosas del sur de China, y en las provincias de Guizhou, Yunnan, Sichuan, Hubei, Guangdong, Hainan, etc. Algunos subgrupos, como los Hmong, emigraron a países del sur, y algunos miles que participaron en la guerra de Vietnam y Laos viven en los Estados Unidos. La población miao es de unos 12 a 13 millones de habitantes. Otro grupo étnico son los Yi, o Nuosuo, que son conocidos históricamente como Lolo. Son un grupo étnico que habita en China, Vietnam y Tailandia y tiene una población de 9 millones de habitantes en la China continental. Primariamente viven en áreas rurales montañosas de Sichuan, Yunnan, Guizhou y Guangxi. Hablan lenguas llamadas loloísicas relacionadas con el birmano. Otro grupo minoritario son los Tujia, con una población de unos 8 millones y que viven en las montañas Guling de la provincia de Hunan y Hubei. Otra minoría está constituida por el pueblo tibetano, que es un pueblo de Asia Central y Oriental, nativo del Tíbet, con una población total estimada en unos 6.700.000 habitantes, de los cuales 6.200.000 viven en la República Popular China. Las lenguas tibetanas pertenecen al grupo de lenguas tibeto-birmanas. Se cree que la mayoría de los hablantes del tibetano-birmano en el suroeste de China, incluyendo los tibetanos, son descendientes directos del antiguo pueblo Qiang. La mayoría de los tibetanos practican el budismo tibetano, aunque algunos observan la religión indígena Bon y hay una pequeña minoría musulmana. El budismo tibetano influye en el arte, el teatro y la arquitectura, mientras que la dura geografía del Tíbet produjo una cultura adaptativa de la medicina y de la cocina. Hay unos 2.700.000 personas en la región autónoma del Tíbet, 1,5 millones en la provincia de Sichuan, 1.400.000 en Qinghai, y el resto está en las provincias de Gansu y en Yunnan. La etnia mongol está constituida por los mongoles que viven en China. Son los mongoles que se integraron en la construcción de la nación de la República de China entre 1912 y 1949, después de la caída del Imperio Qing. Los que no estaban integrados se separaron en la Revolución de Mongolia en 1911 y nuevamente en 1921. Hay casi 6 millones de mongoles en China y la mayoría de ellos vive en Mongolia Interior, que está ubicada al noreste de China, en Xinjiang y en Qinghai.
la población mongola en China es casi el doble que la que hay en el Estado soberano independiente de Mongolia. Existen muchas otras minorías con poblaciones menores que no desarrollaremos en este video para no hacerlo demasiado pesado, cargado en información, pero seguiremos desarrollando el tema en un segundo video tratando otros aspectos de la geografía, la política y la cultura de la gigantesca nación asiática. Muy bien. Tenemos otra mirada a partir de las etnias y a partir de las culturas de las etnias de esta tremenda, tremenda nación con ahí el que nos guiaba en el video decía que por lo menos son 56 grupos étnicos diferentes que tiene esta gran nación. Muy bien. Eh, Voy a seguir avanzando y voy a dejar un espacio después para preguntas, comentarios, reflexión, ¿ya? Así aprovecho de avanzar un poco más con con la exposición. Entonces quedé aquí. Entonces aquí tenemos eh, principales deidades, ¿cierto? De la antigua China, Eh, Mu, diosa relacionada con los chamanes, muerte, inmortalidad. Yang Guan, ideología china, es la persona que maneja el inframundo. Yin Yangon, se considera una deidad taoísta que existe gracias a la unión del yin y el yang. Eh, Después tenemos a Logchen, conocido como el dios dragón, ¿cierto? La deidad china del agua y del clima. Después tenemos a Wendy, dios de la cultura. Los tres patrones, las tres deidades descendidas del cielo, esta tríada también de deidades que representan también el yin y el yang. Y los 8 inmortales, un grupo de guerreros inmortales legendarios que luchan contra el mal. Aquí también encontré una lámina donde me sintetiza eh, los, las deidades, el Tian, el Yudi, el Dumu, la diosa celestial, el Pangu. El Pangu es muy interesante porque el dios considerado el primer ser humano, el Pangu, en el panteón chino. Después, lo otro lo dijimos. Ya. Entonces aquí tenemos el yin y el yang, que fíjese que el yin y el yang no pertenece a una sola religión en China. Pudiera ser antes, antes del taoísmo, antes del confucianismo, antes del budismo. Es como la religión había venido dando cierto equilibrio en sus creencias ancestrales, antes de que llegáramos a las religiones ya organizadas, ¿ya? Entonces, el yin y el yang es una expresión que se viene desde muy atrás. Esta síntesis religiosa, filosófica, cultural, viene de mucho tiempo antes de que se establecieran las religiones formales, organizadas en la China, ¿ya? Y entonces explica la creación del universo, el yin y el yang, explica lo bueno, lo malo. Aquí lo voy a poner aquí está. Fíjese, no es exclusivo de una religión, sino que es una filosofía y una religión en China. También está relacionada con el taoísmo, pero también se encuentra en la religión popular de China, en los símbolos de equilibrio y armonía cósmica. Está relacionada con el confucianismo, que explica las relaciones sociales y la moralidad en la sociedad china.
y está relacionada con la medicina tradicional china, ¿ya? Para curar el cuerpo de la enfermedad, y también está relacionado con las artes marciales chinas. De hecho, eh, las artes que han llegado a Occidente tienen este símbolo del yin y el yang, ¿ya? Por ejemplo, el yin, el yin representa la noche, la tierra, lo blando, lo bajo, lo frío, lo pasivo. Es el color negro. El yin, perdón, sí, el yin es el color negro, ¿ya? Representa lo femenino, el invierno, lo curvo, lo floral, lo amplio, lo húmedo. Y el yang es el día, ¿ya? El yang es el día, la luz, lo blanco, en este caso, el cielo, lo duro, lo alto, lo cálido, etcétera, ¿ya? Entonces, aquí hay un aprendizaje de esta trayectoria que hace la cultura china en sus creencias religiosas y filosóficas. Y cuando se empieza a formar el pensamiento religioso organizado, o sea, hay un periodo en la cultura china que se le llaman las 100 escuelas de pensamiento chino, que comienza en el 770 a.C. hasta el 221 a.C. Las 100 escuelas de pensamiento, el Susi Baijia, se refiere a un florecimiento de diversas filosofías, se refiere a un emerger del pensamiento que da luz a la filosofía, al taoísmo y al confucianismo, ¿ya? Aquí está, ¿cierto? Y además del taoísmo, además del confucianismo, el legalismo también. Ya, en el caso del legalismo no lo vamos a tratar, ni el moísmo tampoco, por lo tanto, solo vamos a decir que los exponentes fueron Han Feizi y Li Si de la dinastía Qin, el legalismo. Se entiende la palabra legalismo, ¿cierto? Que unas personas estructuradas, exigentes, rígidas. Y el moísmo está fundado por Mozi con la expresión o con una cosmovisión del amor universal. El taoísmo es una tradición filosófico-religiosa originaria en China, ¿ya? Que la palabra Tao o Dao significa el camino, la vida, ¿ya? Y comienza, como hemos dicho, en el siglo sexto, se atribuye a Lao Tzu. Ahí tenemos una foto en la esquina superior. Lao Tzu o Lao Tse, un filósofo que escribió el Tao Te Ching, ¿ya? Uno de los textos fundamentales del taoísmo. Y también Chuanzi, Chuan, Chuanzi o Chuanzu, ¿cierto? Que también prosigue las ideas del taoísmo en la religión china, y está ahí en la esquina inferior. El desarrollo de esta religión y de esta filosofía al mismo tiempo, desde la dinastía Han, ¿cierto? Se institucionaliza, se fusiona en la vida de la sociedad. Se establecen jerarquías sacerdotales. Después, las dinastías posteriores también se convierte en una de las principales religiones de China, templos y monasterios. Ahí, por ejemplo, tenemos en el monte Laojun un templo taoísta, ¿ya? En esa montaña. Tiene deidades, los tres puros, San Qin, el emperador de Jade, Yu Di, y Lao Tzu como deidad, el filósofo Lao Tzu, son algunas deidades de esta religión. Tenemos los libros sagrados, por ejemplo, el Tao Te Ching, se los voy a mostrar, aquí lo tengo también. Es el libro más influyente del taoísmo, ¿ya?
y se escribe en el siglo VI antes de Cristo como un breve libro enigmático, es compuesto por 81 capítulos. Y el contenido tiene relación con el camino, el principio universal, fuente de toda existencia, aboga por la no acción, por el Wu Wei, así se le denomina, a la no acción, a la simplicidad, a la espontaneidad, a la armonía con la naturaleza. Sus enseñanzas son a la vez filosóficas y poéticas, ¿ya? Y están relacionadas con la política, el arte y la vida cotidiana de China y de otros países del Asia Oriental. Otro libro sagrado es el Xuanzi, segundo libro importante, eh, que tiene que ver con anécdotas, parábolas, diálogos imaginarios. Eh, Su contenido tiene que ver con la manera lúdica y figurativa de, de escribirse las enseñanzas de este libro. Y otro libro es el Dao San. El Dao San no es un solo libro, sino que ya es una colección, pero tiene escritos de escuelas taoístas, tiene rituales y liturgia, tiene biografías de deidades y tiene tratados de alquimia, medicina y de adivinación. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tengo el Lao Tse o el Tao Te Ching que escribió Lao Tse. Es, y sabe, este libro es muy, muy bonito, además, no solamente por el texto mismo, sino que viene, es un texto comentado. Es como cuando uno lee un pasaje de la Biblia y después lee la interpretación, o lee el comentario que le hace el escritor. Y lo bello de este libro es que el comentarista de este libro es Gastón Sublet. No sé si han escuchado de Gastón Sublet. Gastón Sublet es un teólogo chileno, ¿ah? Un sabio chileno que trabaja el tema de las religiones, trabaja en comentario y en escrito, por ejemplo, tiene un libro muy, muy hermoso sobre Jesús, el Hijo del Hombre, muy hermoso. Gastón Soufflet tiene otro libro que no me he podido comprar, que se llama El Manifiesto, pero tiene este libro que es muy hermoso porque escribe el texto de Lao Tse, que son textos poéticos, y los comenta, hace su interpretación del texto. Así que realmente este es un texto hermoso, de 230, 240 páginas, este libro. Y mire, les voy a leer el 43, el capítulo 43. Son poemas cortitos. Mire, mire cómo dice, a ver si le hace sentido. Dice, lo que hay, lo que hay de más blando en el mundo vence a lo más duro. Lo inmaterial penetra aún aquello que carece de fisuras. Por esto se reconoce el valor de no obrar, la enseñanza sin palabras, el valor de la acción inactiva. Pocos son en este mundo los que llegan a comprender su eficacia. A ver si voy a hacerlo de otra forma. Voy a tomarle una foto. Voy a tomarle una foto y se los voy a mandar al grupo. Ahí lo tienen, el 43 en el WhatsApp, para que
después le den una vuelta y a ver si le encuentran sentido. Muy bien. Hemos visto entonces una especie de introducción, una especie de poder introducirnos a, a las religiones chinas, primero conociendo eh, un poquito de historia, un poquito de cultura, un poquito de- para poder introducirnos, tener una noción y no verlo así muy en el aire, muy en el aire, sino que empatizando con esta nación, empatizando con su cultura, empatizando con su etnia, empatizando con su historia, conociendo un poquito lo que probablemente muchos de nosotros no hemos conocido o no nos habíamos dedicado a tener por lo menos una visión de, de China. Dejo la palabra si alguien quiere tener alguna pregunta, alguna reflexión, algún comentario. ¿Qué le ha parecido esta introducción, esta mirada a las religiones chinas o lo que ya vimos de las religiones, de las religiones de África? Ya le había mostrado los libros de Menzi. ¿Se acuerdan de los libros de Menzi? De cómo China llegó, provocó el renacimiento en Europa en de 1434. No sé si este lo encontraron en PDF. Pero este parece que sí, porque lo enviaron al grupo desde 1421, cuando, el año en que China recorrió el mundo, descubrió el mundo y pasó por América. ¿Ah? 421, antes de la conquista de Cristóbal Colón. Preguntas, dudas, comentarios. Pastor, hola, buenas noches a todos. Hola, Eh, hola, ¿cómo estás, Cami? Ha sido bastante interesante aprender como también de otras religiones. Bueno, es como el tema principal del curso, pero ha sido como bastante interesante, sobre todo como por la parte egipcia, en la cultura china, que son civilizaciones muy antiguas y por ende tiene demasiada historia. Como mencionaba, como antes de Cristo, tiene como mucha historia ¿cómo se llama? Que llega hasta el día de hoy día, hasta los días de hoy, perdón. La he encontrado bastante interesante, Pastor, y muchas gracias. Gracias, Cami. Muchas gracias. Pamela, Pastor, me llamaba la atención, bueno, primero lo egipcio, de, de cuando usted leía del libro de los muertos, los parámetros de molaridad que habían en Egipto, porque me recordaba que decía no le he hecho mal a este, pero yo decía en mi mente, pero tenían esclavos. Y frente al juicio decía, no le hice daño a un niño, no le hice daño, pero pero permitían la esclavitud. Y me generó esa duda y, y hacía el nexo también, bueno, aparte de esa moralidad, con lo que estamos viendo en las clases que ya llevamos, de cómo se está respaldando lo que decía la palabra en la primera cita que leímos cuando iniciamos la clase, que hay dentro del ser humano una moralidad, una ética, que estemos en la cultura que estemos, en la época que estemos, está dentro de nosotros como esa regla moral que viene en nuestra esencia. Porque yo pensaba, cada pueblo, África tuvo su proceso, ahora vemos China su proceso, pero la esencia de la moralidad o de la filosofía de vida prácticamente son la misma base. El respeto, la convivencia, el prójimo, como que la esencia es la misma, aunque hayan sido culturas que hayan compartido en ocasiones, pero no son paralelos su desarrollo, no son juntos su desarrollo, sino que son distantes, son procesos incluso que no concuerdan las mismas épocas históricas,
Entonces me recordaba de esa cita de que hay algo donde estemos, en la época que estemos, que se puede ver lo que leíamos en la palabra la primera clase, que hay algo que traemos el ser humano, porque vemos que la esencia es la misma. Culturas de milenios atrás, de miles de años atrás, la esencia es la misma y la base es la misma. Eso me Mm, llamaba la atención, pastor. Eso hice el nexo ahí con estas dos sí, culturas sí, tan milenarias. sí, gracias. ¿Se acuerdan del dicho de Shakespeare cuando dice ser o no ser? Muy bien, ese dicho está, está en los comienzos de la civilización. Y una de las primeras civilizaciones ya organizadas fue la egipcia, como primer imperio mundial. Ellos ya ocupaban esa frase de ser o no ser. Todo lo que era egipcio era, era libre, todo lo que era egipcio. A ver, ¿cómo era? Todo lo que era egipcio era ciudadano. Todo lo que no era egipcio era bárbaro. Por lo tanto, esclavo. Después eso fue traído por la misma cultura, fue traído hasta Grecia, Roma. Grecia decía, todos los atenienses somos, somos. Y los no atenienses no son. ¿Ah? Ser o no ser. Ahí está, esa es la cuestión, ser o no ser. Si eres egipcio, eres. Si no eres egipcio, no eres. ¿Entiendes? Entonces, se justifica la creencia de no tener, de tener esclavitud, incluso en el siglo primero, incluso en el siglo primero los romanos, se justifica, porque invadían, esclavizaban, ¿ya? Muy bien, Marcos. Sí, profe, par de cosas. Bueno, uno me llama la atención que uno desde la vista de Occidente, personalmente uno cree que todos los chinos son chinos y ahí termina. ¿Cachai? Eh, en mi familia tenemos el dicho que japoneses, chinos, mongoles y taiwaneses, todos son chinos. Entonces darnos cuenta que tienen una existencia tan rica dentro de su mismo país que llega a ser impresionante cómo choca con nuestra cultura nacional, que siendo muchas menos etnias, nos importó mucho menos cuidarlas y se arrasó con todo. Hubo mucho menos cuidado en preservar la cultura y y se pasó por arriba de todo. O sea, chonos, mapuches, cahuescas, barre con todo, barre con todo. Entonces, no hubo un respeto, no hubo una consideración de esto. Y lo otro también, cómo inconscientemente el ser humano busca esta revelación histórica y sobrenatural de un ente bueno, de un ente creador superior, y le pone el nombre y trata de justificar creencias que de repente hoy para uno suenan como eh, disparatadas, pero ahí uno ve cómo en el inconsciente del ser humano siempre estaba la necesidad de buscar un algo superior. Mm, Y pucha, y ahí uno igual ve esta mano misericordiosa del Señor que llega al final después de todo. Y tercer punto, me reí mucho con con las deidades, porque los ocho guerreros inmortales de verdad es una serie de Power Rangers así muy buena. Yo lo vi gritando colores enseguida. claro, Entonces, así que gracias. eso, muy rica la clase, muy bueno todo, profe. Qué bien. Mira, qué bueno que me imagino que a alguien más les pudo hacer sentido el tema de las tantas etnias que ellos cultivaron e enriquecieron. Si hubiese llegado a China el europeo conquistador y moderno, probablemente la haya exterminado a todas, como lo hizo en América, como lo hizo en Australia y como lo hizo en África. Pero como no se les permitió nunca entrar a la China, entonces ellos pudieron conservar sus etnias y pudieron cultivar esa,
esa rica tradición que ellos tienen y que nosotros acabamos de ver. Interesante que nos hace sentido eso. Jorge, Rosita. Sí, yo, pastor. Yo, siempre yo. Ah, no, no, no. No, no, que justamente N30, no sé. lo que pasa es que me llamaron hartas cosas la atención, igual como decía Marco, lo último para mí era una película, Los Ocho Guerreros, una película para mí esa parte, pero bueno, no puedo Claro. decirlo. Que me llamaba la atención los años que tenía China sobre el nombre de Pekín, porque yo decía ya, tienes muchos años, fueron capaces de cuidarla su identidad, vivir bajo una cultura, porque, por ejemplo, yo lo pensaba de esta forma. Dice, ya nosotros decimos ser cristianos, pero como decía Marco, arrasamos con todo. Y supuestamente teníamos la verdad, teníamos el amor, teníamos capacidades. Y siempre me acuerdo de John Newton, cuando él decía que era cristiano, pero se jactaba del transporte de esclavos. Y él decía, estoy bien, pues soy cristiano, pero transporto esclavos. Y en cambio acá los chinos cuidaban a sus antepasados, como decía usted, la forma de ver su cultura, de su religión es tener un buen trato, tener un buen vivir, tratar de vivir de una forma que no afecte mucho, porque me llama la atención que en la guerra no tomaban presos o no habían esclavos, no escuché esa palabra, sino que conquistaban y hasta ahí quedaba, no se hablaba si lo sometían o no, cambiaban su forma de religión, de ver, sino que por lo que se da a entender, cada etnia mantuvo su forma de ver su vida y cómo lo manejaba. En cambio, nosotros no, muy diferente, nos imponíamos en todas las condiciones. Y eso me da vuelta porque no queriendo decir que está bien o está mal, pero muchas veces al malinterpretar o al no entender realmente lo que se nos enseña, nosotros imponemos cosas sin entender el verdadero sentido de lo que estamos haciendo. Y ellos eso lo cuidaban y hasta el día de hoy perseveraban, eso me llamó mucho la atención. Muy bien. Gracias, Jorge. Bueno, este solamente es un atisbo, es una chispa sobre la cultura china. Esto no quiere decir que los chinos, desde muy lejos, desde muy atrás, desde las primeras dinastías, ellos han querido conquistarse unos a otros. ¿Ya? Ha habido mucha muerte producto de estas conquistas. Ya ven ustedes ahí los mongoles, por ejemplo, que formaron la dinastía Yuan y también quisieron conquistar y se dieron cuenta, los chinos se dieron cuenta que los mongoles no era una dinastía que pudiera gobernarlos, sino que había que eh, expatriarlos mejor porque no eran una dinastía de virtud. Una de las cosas que vamos a tener que hablar en la próxima clase, entrando ya a las religiones propiamente tal, es que sus líderes, los líderes que ellos ponían en el alto, en el pedestal de liderazgo, ya sea de emperador, ya sea de dirigente, eran nobles, sin duda eran nobles, pero además de ser nobles, eran virtuosos. No lo elegían por democracia popular. A ver, yo me pongo de acuerdo, elijamos a este 50 más 1, ya, este es el líder que vamos a elegir. No importa si es corrupto, no importa si es malo, no importa eso. En el caso de los chinos, elegían su liderazgo por la virtud, porque se destacaban en la virtud de personas buenas, además de ser nobles, además de tener dinero, además de tener, eran personas loables, ¿ya? Lo vamos a hablar en el próximo capítulo que vamos a tener sobre las religiones chinas, porque las religiones chinas son dos que son de China y que se expanden. Esa es otra cosa que vamos a tener que ver. Por ejemplo, el taoísmo y el confucianismo son religiones que nacen en China, pero que las practican otras naciones que son asiáticas. Pero fíjese que estas religiones no hicieron conquista como nos hicieron a nosotros, sino que fue influencia. Los chinos no mataron por su religión a otras naciones,
sino que fueron influencias por medio de la ruta de la seda, por medio del comercio, por medio de las doctrinas virtuosas de las que hablaban, de la moral, de la ética, de la relación con la naturaleza, era por medio de la influencia a otras culturas semejantes. Muy bien, dejamos entonces esta clase hasta aquí y espero que esto le entusiasme un poco para conocer un poquito más eh, la historia de China, por qué China es China, por qué es así y por qué no va a cambiar. No le va a hacer nunca caso a Occidente que tenga una democracia liberal como nosotros tenemos, porque tiene una cultura milenaria de cómo ellos se han gobernado todos estos milenios. Y no le va a hacer caso a Occidente decirle, no, China es una dictadura, China es aquí, China es allá. No, ellos saben lo que son y van a seguir cultivando su forma de ser. Pero dentro de su forma de ser también hay virtud, ¿ya? Por lo tanto, la tercera religión eh, más masiva en China es el budismo, pero el budismo lo vamos a estudiar cuando estudiemos India. Cuando entremos a India, vamos a entrar al hinduismo y al budismo y alguna otra religión pequeña. Pero en China vamos a estudiar eh, taoísmo, confucianismo y cómo se ramificó a otras naciones como Corea, como Singapur, como países asiáticos, donde también prolifera este tipo de religión y filosofía para la vida de las personas.